hoy te pedimos por esta hermana María. Permite que sea un instrumento digno, fiel, un instrumento que lleve esa palabra, ese consuelo, ese amor hacia tu pueblo querido. Derrama sobre ella tu unción, tu bendición y tu sabiduría, para que las palabras que por medio de ella tú nos quieres entregar calen en lo profundo de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hace aproximadamente un mes y medio, hubo un gran sismo en Turquía. Y después de ese sismo, los rescatistas comenzaron a buscar sobrevivientes en las casas destruidas. Llegaron a la casa donde habituaba una mujer, una mamá joven. La casa estaba totalmente destruida y comenzaron a buscar entre las ruinas a ver si estaba viva ella o su hijo. El jefe de los rescatistas vio que la mujer estaba atrapada abajo de los escombros y como pudo metió la mano y la tocó y vio que estaba el cuerpo completamente rígido y frío, pero en una posición un tanto extraña. Ella estaba inclinada con la frente hacia abajo como oran los musulmanes para adorar a Dios, pero extrañamente entre su frente y sus rodillas había algo. Pero como vio que ya estaba muerta, y en ese momento le estaban dando prioridad a los sobrevivientes, decidió dejarla ir y seguir la búsqueda, continuar la búsqueda por otras personas que estuvieran vivos y los necesitaran. Pero cuando iba saliendo, algo lo detuvo, algo le pareció extraño y se regresó y como pudo, con la ayuda de otro rescatista, comenzó a quitar un poco de escombro y vio que abajo, entre su frente y las rodillas, había una manta como floreada. Entonces volvió a meter la mano y entonces vio que algo se movía en aquella sábana que estaba ahí. Entonces comenzó a gritarle a los rescatistas, ¡un niño, un niño! Llegaron todos y como pudieron, con mucho cuidado para no derrumbar más aquellos escombros, quitaron todo lo que había encima de la mujer y del niño. Finalmente llegaron a donde efectivamente estaba un niñito de 6 años. Lo sacaron y vieron que en medio de la sábana había un teléfono celular. En el teléfono celular había un mensaje de texto que decía, hijo, si logras sobrevivir, recuerda cuánto te amé. Aquellos rescatistas comenzaron a pasarse el celular de uno a otro. Y platica el que narra la historia que no hubo uno que pudiera contener la lágrima. Hoy quiero iniciar nuestra reflexión precisamente con esta historia que es verídica, porque tiene mucho en común con nosotros. Nos parecemos mucho a ese muchachito que rescataron a aquellas personas, igual que aquel niño que fue rescatado. Nosotros tenemos a alguien que nos cubrió con su cuerpo en una cruz y con su sangre para salvarnos. Aquel día, el mensaje fue escrito en un celular. El mensaje que nuestro Salvador nos dejó no está en un celular. Está en alguien que es poderoso, cuya voz jamás va a disminuir y que además tiene el encargo de recordarnos cuánto nos amó Jesús hasta el extremo. Y ese alguien es precisamente el Espíritu Santo. Aquel niño cuando lo encontraron estaba dormido de cansancio, de estrés, de miedo. Nosotros estamos dormidos quizá por las mismas causas, por estrés, por miedo. Pero hay alguien que este día, como nos decía el Padre Lupe, va a renovar nuestra fe. Y al renovar nuestra fe en este año bendito de la fe, nos va a despertar de esa como sueño en el que hemos caído por la rutina, por el cansancio, por el estrés, por la falta de conocimiento de Dios. El Espíritu Santo está aquí. Y Él renovará este día, aquí y ahora, nuestra fe. El Espíritu Santo suscita en cada uno de nosotros la fe. Él es el encargado de hacer que nazca en el corazón de cada persona.
Él es el encargado de hacer que crezca, que se desarrolle, que dé frutos. Pero yo me pregunté cuando estaba preparando este tema, ¿pero cómo le hace? ¿Cuál es el proceso que sigue? ¿Cuál es el camino que sigue para renovar nuestra fe? Y encontré un texto precioso de la Sagrada Escritura que es un tanto misterioso. Pero a mí me gustan los misterios, particularmente cuando es, y quizá el único misterio que me gusta, es cuando se refiere a Dios. Y quiero compartir este texto precioso que está en el Evangelio de San Juan, recordándoles que San Juan es absoluta y totalmente simbólico, de tal manera que cada palabra, cada expresión, cada idea es símbolo de algo. Voy a leer el texto con mucho cuidado, con mucho amor, y les recuerdo que es un texto misterioso, pero que este día el Espíritu Santo nos va a permitir, si abrimos el corazón, recuerde como dice la Portafide, que para que el Espíritu Santo haga su efecto en nosotros, se necesitan dos cosas, ya lo leía el Padre Lupe. Primero, que se proclame la palabra, y segundo, que haya un corazón dispuesto. Sé que hay un corazón dispuesto porque ustedes han sonreído. Entonces, escuchemos este texto misterioso, pero precioso, con un corazón abierto. Dice la palabra. Mire qué hermoso, porque habla Jesús. Dice, voy a tomar Juan 16, del 7 al 11. Dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Palabra de Dios. Aquí está la respuesta. En este texto misterioso pero precioso, que vamos a ir descubriendo lentamente, suavemente, como un río maravilloso de amor, como un perfume inefable que nace de las flores y llega a lo profundo del alma. Así lo vamos a ir descubriendo. Aquí, en este texto, está la respuesta a mi pregunta. ¿Cómo le hace el Espíritu Santo para llegar al corazón del hombre, para desarrollar en él la fe y para lograr que la fe dé frutos de eternidad? Primero dice el texto, dice, pero yo les digo la verdad. Es decir, lo que vamos a reflexionar este día es la verdad. La verdad está aquí, porque la dice Cristo, y de hecho, Él es la verdad. La verdad tiene un nombre, se llama Jesús de Nazaret. Y luego dice, les conviene que yo me vaya, porque si no envío al Paráclito, que es el Espíritu Santo, entonces no habrá quien los convenza. Pero si lo envía, entonces Él nos convencerá de las tres cosas que ya escuchamos, pero que vamos a ver más adelante. Primero que nada, veamos cómo el Señor Jesús cumple su palabra. Vamos a ver cómo cuando Él muere, envía al Espíritu Santo. Y el Evangelio de San Juan, que hoy estamos reflexionando, tiene muchas anotaciones y muchas referencias a cómo el Señor Jesús cumple su palabra, soplando sobre los apóstoles, enviando al Espíritu Santo de esta forma y de otra. Pero hoy vamos a escuchar una línea, una sola línea del Evangelio de San Juan, que está en el versículo 30 del capítulo 19. Escuchen qué maravilla. Ahí San Juan dice, cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra de Dios. Momento de la culminación de los tiempos. El acto más grande de entrega, de amor, se estaba cumpliendo precisamente en ese momento. Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Estas palabras es para que caigamos de rodillas en perpetua adoración y gratitud
gratitud a quien libremente ofrece la vida por nuestra salvación. Pero esta expresión tiene dos interpretaciones. Primero, la que es obvia a nivel intelectual. Entregó el Espíritu, nosotros lo sabemos, quiere decir que dio su último suspiro, es decir, murió. Pero en esta maravilla de Evangelio, en este contexto misterioso que es este precioso Evangelio del amor, tiene otra interpretación. Dice, entregó el Espíritu. Es decir, entregó, nos regaló, nos dio al Espíritu Santo. Me gusta muchísimo pensar, y este día comparto con ustedes esta idea con todo mi corazón, como el último suspiro de Jesús se convierte en el primer suspiro de la iglesia. Piénselo, mire qué cosa más linda, qué idea tan preciosa que yo no la inventé. Está tomada de una de las predicaciones del padre Cantalamessa, que es un sacerdote así chiquito, un fraile chiquitito, pero imagínense qué tan santo y qué tan sabio debe ser como para predicarle al Papa. Y él dice, el último suspiro de Jesús fue el primer suspiro de la iglesia. ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué hermoso! Antes de ese momento, el Espíritu Santo no estaba en el mundo, pero ahora Jesús había muerto y entonces el Espíritu se cierne sobre la superficie de la tierra, como se cernía sobre la superficie del agua desde el momento de la creación. Hermanos míos, este momento precioso, cuya descripción acabamos de leer, textual del Evangelio de San Juan, es la coronación de la obra de redención de Jesucristo, el fruto más precioso. Porque la redención no solamente consiste en el perdón de los pecados, sino también en entregarnos el don de la vida nueva en el Espíritu. Es más, todo estaba dirigido para este momento. Como lo prometió a sus discípulos, Jesús hizo de la iglesia, o hizo a la iglesia, el don del Espíritu Santo. Jesús entrega el Espíritu a su Padre y su Padre nos entrega el Espíritu Santo a nosotros. Y esta fusión de Espíritu Santo se consuma el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. El Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y les entrega muchos dones, pero particularmente les entrega el don de la fe. Porque sin ese don de la fe no habría credibilidad, no habría confianza en el Jesús y no podríamos dar testimonio del triunfo de Jesús sobre la muerte. A partir de entonces, mis hermanos, y aquí estamos implicados nosotros, a partir de entonces el Espíritu Santo de Jesús resucitado vive en la iglesia. Y tú y yo somos la iglesia. Y vive aquí en la iglesia para iluminarnos con su luz, para fortalecernos con su fuerza, para guiarnos como verdadero maestro de la fe. Él por eso se quedó nosotros. Nosotros hemos recibido ya el Espíritu Santo en nuestro bautismo y de manera muy especial en el sacramento de la confirmación. Y esto nos ha convertido, escuchen qué hermosísimo, en templos del Espíritu Santo. Mientras estemos en gracia de Dios, el Espíritu Santo habita en nuestros corazones. A mí a veces me da un poco de tristeza escuchar que algunos hermanos digan, ¿sabes? Cuando yo me muera, que me incineren y luego avientas mis cenizas a un prado o al mar o al campo. ¿Por qué? Si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mayor y más grande regalo que Dios nos ha hecho, porque el Espíritu Santo es en sí mismo Dios. Y entonces, el primer regalo que nos da es la fe. El Espíritu Santo suscita, hace renovar en nosotros, hace nacer en nosotros la fe. La promesa está cumplida.
Pero ahora, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es el proceso, los pasos que sigue? Y aquí vamos a regresar a este texto precioso que les decía, que al principio parece un misterio, pero en la medida en que nos vamos adentrando en el misterio, el Espíritu Santo nos permite, nos hace descubrirlo. Mire, es un poquito. El misterio de Dios es así, como cuando vamos al cine, y entonces llegamos y la película ya comenzó, y si llegamos no vemos nada más que la luz de la película. Si permanecemos un momento en aquel lugar, comenzamos a ver las butacas para ver si hay lugar para nosotros. Si permanecemos más tiempo, las retinas de nuestros ojos se van adaptando a esa intensidad de luz y vemos los rostros de las personas. Y si nos quedamos todavía un poquito más, vemos si están llorando, si se están riendo conforme a la película. Bueno, pues así es Dios. En la medida en que vamos permaneciendo con perseverancia en su misterio, Él se deja descubrir por nosotros. Y hoy nos va a descubrir este trocito pequeño de la Sagrada Escritura. Y mire que aquí, en estas tres cosas que el Espíritu Santo nos va a clarificar, nos va a explicar, está así como lo fundamental, como lo esencial de nuestra fe. Él dice que el Espíritu Santo nos convencerá de tres cosas: en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. ¿En qué tres cosas? ¿Al qué? Al pecado, a la justicia y al juicio. ¿En qué? Al pecado, a la justicia y al juicio. Cuando veníamos de México, que nos trajeron unas señoras muy buenas, nos dieron de desayunar y llegamos con mucha energía. Yo creo que ustedes han desayunado poquito, pero sí tendrán energía. Yo lo sé porque veo sus rostros maravillosos, aunque los veo poquito por la luz, pero sé que en su corazón está Jesús. Vamos a repetir las tres cosas. Nos va a convencer en lo referente a tres cosas: al pecado, al juicio y a la justicia. ¿En qué? Al pecado, juicio y a la justicia. Pero nosotros podríamos inventar qué es el pecado, podríamos inventar qué es la justicia, qué es la justicia y qué es el juicio. Y para que no haya ese peligro, entonces el Señor nos explica exactamente a qué se refiere. Dice, el Espíritu Santo nos convencerá con respecto o en lo referente al pecado. Y luego aclara Jesús, porque no creen en mí, es decir, no tenemos fe. 2, nos convencerá con respecto a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán. Y tercera cosa, nos convencerá con respecto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Muy bien. Estas son tres las cosas de las que nos convencerá el Espíritu Santo, que son fundamento de nuestra fe. Entonces nos vamos a ir de una por una para que el misterio se vaya descubriendo y nuestros ojos de la fe se vayan iluminando y el corazón se vaya ampliando, llenando de la satisfacción maravillosa de permitir que Dios entre, restaure y haga brillar en nosotros la imagen a la cual fuimos llamados a la vida, porque usted y yo hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Entonces vamos a ver primero, el Espíritu Santo convencerá al mundo en lo referente al pecado porque no creen en mí. Dios bendito. El Espíritu Santo nos va a convencer, porque sabe, solamente la revelación divina sabe la verdad sobre el pecado, no el hombre. Nosotros no podemos saber qué es el pecado, ningún hombre, porque todos hemos pecado, porque todos estamos metidos en el pecado. Yo no puedo explicarle qué es el pecado. Si yo fuera muy santa y muy buena, quizá podría darle alguna referencia concreta al pecado, pero no soy ni una cosa ni la otra, soy como usted, como el que está a su lado. Entonces yo no puedo decirle, solo puedo
decirle que el pecado es algo muy serio, infinitamente mucho más serio de lo que conseguiría explicarles todas las filosofías y todas las teologías y todos los que tengan algo que decir. Solamente el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo es capaz de probarle al mundo que hay culpabilidad. Pero este día nosotros vamos a abrir el corazón para dejarle al Espíritu Santo que ilumine y nos convenza de pecado. Quiero compartir con ustedes, proclamar para ustedes un trocito de una carta extraordinaria que escribió San Pablo a los romanos. De hecho, cuando se profundiza esta carta, la Iglesia está dando un paso agigantado para abrir el corazón a Dios. Dice San Pablo, Romanos 1, 21, 23. Escuche porque es algo muy fuerte. Mire lo que dice. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron la gracia. Antes bien, que buscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció, jactándose de sabios se volvieron estúpidos, cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, o de un ave, o de un cuadrúpedo, o de un reptil. Por eso Dios los entregó a las potencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. Palabra de Dios. Hace un momento el Padre comentaba que esta situación terrible que estamos viviendo es una crisis de fe. Y una crisis en un pecado que es como la raíz de todos los demás pecados. El pecado fundamental, el primero que Dios reprueba. San Pablo lo identifica como la impiedad, es decir, la incredulidad, la increencia, que consiste exactamente en lo que acabamos de escuchar, en la negativa para glorificar a Dios. No queremos adorar a Dios, no queremos darle el reconocimiento que debemos tributarle. Este pecado horrible consiste en ignorar a Dios. Pero ignorar no significa que no lo conocemos, sino que lo conocemos y hacemos, vivimos, pensamos, decidimos, actuamos como si no lo conociéramos. Mire, si pudiéramos resumir el pecado así como a la médula, como al núcleo del pecado, entonces este pecado consistiría en no creerle a Dios, en no darle a Dios el culto, el lugar que se merece. Muchas veces el hombre, casi con prepotencia, quiere ponerse a la misma altura de Dios, quiere parecerse a Dios. Y este pecado es algo mucho más oscuro y terrible de lo que el hombre pueda imaginar. De hecho, dicen algunos teólogos, algunos santos, que si la humanidad conociera lo horrendo que es el pecado, moriría. Entonces, este pecado consiste en hacer una opción fundamental, no por Dios, sino por nosotros mismos, por hacer lo que me dé mi gana, por vivir como me dé mi gana, excluyendo a Dios de mi vida. Cuando esto ocurre, mire, déjenme explicar. El corazón del hombre está creado por Dios para la eternidad, para la trascendencia, para llenarse solo con su presencia. Y el corazón del hombre no puede llenarse con nada, ni con riqueza, ni con fama, ni con poder, con nada. Entonces el hombre anhela a Dios, pero cuando el hombre excluye a Dios, entonces ese lugar que debe ocuparlo Dios, lo ocupan cosas tontas. Y estas cosas tontas se llama idolatría. Cambiamos a Dios por cosas, lo escuchamos en la lectura. San Pablo dice que cambiamos a Dios por algo que parece hombre, que parece animal, que parece ave, que parece fenómenos naturales. Eso era en el Antiguo Testamento, pero hoy la idolatría es de otro modo. El pecado sigue siendo el mismo y el corazón del hombre sigue teniendo esta necesidad
Y entonces los ídolos ya no son de barro, ni de oro, ni de plata, ni son el sol, ni los fenómenos naturales. Ahora, lo que llena indignamente el corazón del hombre es el dinero. Buscamos tener, buscamos el poder a costa de lo que sea, de pisotear, de matar, de destruir. Buscamos el lujo, el placer, nuestra comodidad, la belleza física. Yo todos los días salgo de mi casa a las 6 de la mañana y he buscado cerca de mi casa una iglesia donde haya una misa a las 6 de la mañana para ir a misa y después correr a mi trabajo. Y no hay, no porque la iglesia no lo quiera, sino porque nadie iba. Pero paso por enfrente donde hay un gym, un gimnasio, y me da trabajo pasar porque está lleno de carros. Le estamos dando un culto a la belleza del cuerpo que solo le correspondería a Dios. Y mire, cuando todo esto ocurre, cuando Dios es excluido, como ha sido excluido de nuestra sociedad, cuando el hombre se toma las decisiones que solo le corresponden a Dios, por ejemplo, estos gobiernos que están decretando que el aborto es legal, o cuando menos lo están despenalizando, se están tomando atribuciones que no le corresponden, ni al gobierno, ni a las personas, ni a las sociedades. Les corresponde decidir quién vive y quién muere. Al gobierno, a la sociedad, a las familias, a las personas, nos corresponde solo velar por el derecho de todos, y el primer derecho de cada persona, porque así lo decretó Dios, es la vida. Estamos jugando a ser dioses. Estamos destruyendo, robándole a Dios el corazón y el lugar que le corresponde. Por eso, los frutos no se han hecho esperar. Mire, San Pablo hizo una lista de costumbres y un torrente de perdición que arrastraban a la humanidad a la ruina y que siguen siendo las mismas ahora. Mira lo que dice San Pablo, que es fruto de la idolatría, de la incredulidad. Homosexualidad masculina, homosexualidad femenina, violencia de todo tipo, injusticia, maldad, codicia, envidia, engaño, difamación, soberbia, arrogancia, rebeldía contra los padres, deslealtad, y la lista de vicios podría seguir. Nuestra sociedad parece perdida porque ha despreciado a Dios, lo ha hecho a un lado. No le creemos a Dios. Pero, bueno, eso hacen los malos, ¿verdad? Eso hacen los que se dedican a matar, a destruir. Eso solamente lo hacen los que tienen ese poder y esas armas. Pero nosotros, yo hoy me pregunto, ¿creemos? ¿Realmente creemos? ¿Creemos en Dios? Quiero leerles otro texto de San Juan. Está en ese mismo capítulo 16 de San Juan, pero más adelantito, unos versículos más adelantito. Ahora voy a leerles del versículo 29 al versículo 30. Jesús estaba hablando con unos discípulos y les dijo las cosas claritas, así, sin parábolas. Y entonces las personas con las que estaban hablando Jesús entablaron este diálogo. Dice, los discípulos le dijeron, ahora sí que hablas con claridad, sin usar parábolas. Ahora vemos que lo sabes todo y no hay por qué hacerte preguntas. Ahora creemos que saliste de Dios. Jesús le respondió, ustedes dicen que creen. Está llegando la hora, y ya ha llegado, en que se dispersará cada uno por su lado y me dejarán solo, aunque no estoy solo, sino que el Padre está conmigo. Palabra de Dios. Mire lo que había pasado. El Señor Jesús había hablado con ellos así clarito. No tan misterioso como este texto de San Juan, sino les había hablado con toda claridad. Y entonces ellos se creyeron mucho y le dijeron, ¿sabes? Ahora sí te entendimos, y si te entendimos te creímos. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos así?
que dice el credo, porque medio lo entendemos. Nunca vamos a entender la vida interna de Dios. Creemos en la Eucaristía porque me han hablado de ella. Creemos en estos misterios de fe maravillosos. Pero ¿realmente creemos? Hagamos un examen profundo para dejar que el Espíritu Santo toque, llegue y simbre. ¿Realmente creemos que Dios es poderoso? Entonces, ¿por qué tenemos miedo de quedarnos sin trabajo? ¿Realmente creemos en la Eucaristía y que en ella está Jesucristo? Entonces, ¿por qué no caemos de adoración y toda nuestra vida la fundamentamos en el deseo de ir a la Eucaristía? Y una vez que hemos ido a la Eucaristía, la otra mitad del día, dándole gracias por el don maravilloso de recibirlo. ¿Creemos o no creemos? Si creemos, entonces nuestra vida debería de ser congruente con lo que creemos. Dios debería de ser el eje rector de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras decisiones. Si no, entonces nos falta fe. Y no porque el Espíritu Santo no la haya dado, porque necesitamos pedirla, trabajarla, hacer lo posible por tener una vida congruente. Hay un principio de teología que dice, la gracia supone la naturaleza. Eso quiere decir que en la medida que nosotros vayamos creyendo, el Espíritu Santo va a hacer que esta fe crezca, que nuestra vida cada día se parezca más a la vida de Jesucristo. Y luego miren ese texto que leímos, Jesús les dice, ¿hacen con que creen? Bueno, pues va a venir la hora en que ustedes me van a dejar solo, porque a mí me van a agarrar los doctores de la ley, los jefes, y me van a matar. ¿Cuántas veces, cuando llega a nuestra casa una tragedia, una enfermedad, un dolor, la muerte de un ser querido, entonces dudamos de que Dios nos ame, entonces dudamos de su poder y comenzamos a cuestionarlo y algunas veces hasta nos enojamos y algunas veces hasta la reclamamos? Esta no es una fe madura. Una fe madura es aquel que dice como María, hágase en mí según tu palabra. Hace algún tiempo había una chica que era muy talentosa y trabajaba con Jacobo Zabludowski en el programa de 24 horas, en el noticiero de Jacobo Zabludowski. Esta chica se llamaba Tere García Ruiz. Era tan talentosa que era la jefa del noticiero en lo que se refiere al dinero, en lo que se refiere a la casa de valores, en la banca, todo esto. Y era una chica triunfadora. Y esta chica triunfadora se enamoró de un ingeniero y se casaron. Y entonces él le pidió que se fueran a vivir a Ciudad Juárez. Y ella, por amor a su esposo, ya se veía que tenía un gran corazón, renunció a su trabajo, que la hacía famosa, que le hacía tener poder, que le hacía desarrollarse como persona. Pero el amor le ganó y se fue a vivir con su esposo a Ciudad Juárez. Llegando allá, su esposo comenzó a trabajar en la pavimentación de la autopista de Chihuahua a Ciudad Juárez. Y Tere pasaba muchas horas al día solita. Alguien le invitó a un grupo de oración y fue. Y Tere se dejó seducir por el Señor. Y se enamoró del Señor, porque el Señor ya estaba enamorado de ella, como ya está enamorado de ti, de mí. Tere rápidamente se embarazó. Y aquel fue un embarazo de gozo, de amor, de cariño, de una espera gozosa, un adviento para ella. Pero cuando faltaba solo un mes para tener su bebé, fue a que le hicieran algunos exámenes y resultó que el médico le dijo que su bebé venía mal. El bebé venía con espina bífida, es decir, jamás podría caminar. Pero además de eso, tenía hidrocefalia y problemas en sus pulmones. Oraron por Tere todas las personas que ustedes puedan imaginar. Fue con sacerdotes que tenían carisma de sanación y le hicieron a Tere oración. Y ella al principio lloró, pero luego reaccionó con la fuerza del Espíritu Santo y esperó a aquel bebé con el mismo amor que si fuera un bebé sano. Cuando nació aquel niño, Tere lo tuvo en sus brazos y vio todos los problemas que tenía aquel bebé. Lo miró, volteó
Y le dijo al Señor, si Dios ya lo sabía, es que es bueno. Pero además dijo, si ya lo sabía y confió en que yo lo puedo sacar adelante, es que Dios confía en mí. Y a partir de ese momento, aquel bebé fue la alegría de Tere y el ejemplo para nosotros. Las adversidades así se toman. Tere tomó aquel acto, como aquel bebé, como un acto de confianza absoluta en Dios. Y en Tere se repitieron las palabras que dijo María Santísima cuando le anunciaron que sería la madre de Jesús, pero que también dijo al pie de la cruz, hágase en mí según tu palabra. Y hoy nosotros somos capaces de esta fe. Qué bueno que me aplaudan, me da mucho gusto, no aplaudan, sino guárdenla en su corazón y piénsela. Mi fe es de ese tamaño. Hoy el Espíritu Santo nos está convenciendo de que necesitamos crecer en la fe. Vamos al segundo punto. Dice la palabra de Dios, recuerden que es Evangelio de San Juan, capítulo 16. El Espíritu Santo convencerá al mundo en lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán. Muchachos, hermanos, hermanas, hemos llegado a la cumbre del año de la fe y a su momento decisivo. Por eso es necesario que entendamos que cuando el Señor dice el Espíritu Santo convencerá al mundo en lo referente a la justicia, nos está hablando de la justificación de la fe. Y esta es una enorme y extraordinaria, maravillosa. Déjeme decirlo con todas las palabras de que soy capaz. Estamos salvados. Si en este momento, por un milagro extraordinario, maravilloso, precioso del amor de Dios, se presentara Jesucristo aquí y con estos ojos nuestros materiales, con estos oídos físicos, con estas manos nuestras, pudiéramos verle, escucharle, tocarle y le preguntáramos, oye Señor, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? A ver, piense usted, ¿qué contestaría el Señor? ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? Que nosotros le preguntáramos, aquí se presenta el Señor y le decimos, Señor, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? Piénsenlo, no le conteste a nadie ni le platique al que está junto de usted, pero pregúntese, ¿qué creen que contestaría el Señor? Déjeme decirle qué contestaría. El Señor Jesús contestaría, nada. No necesitas hacer nada. La salvación ya está realizada, ya ha sido realizada, ya pagué un precio muy alto para que tú estés justificado. ¿Saben, hermanos? Este es el grito central de nuestra fe. Esta es la esencia del cristianismo. No nos salvan nuestros méritos propios con el cumplimiento de la ley, sino únicamente por el don de Dios que nos ha dado a Jesucristo y quien ha muerto por nosotros. Ya estamos salvados. ¿Qué se necesita? Dar un paso en fe. Creerle al Señor. Imagínense lo que esto significa. El perdón absoluto de los pecados. Total. Que se abran las puertas del cielo para que nosotros podamos entrar a la dicha inefable, increíble, indescriptible, que ninguna mente, por más genial que sea, puede imaginar la gran belleza, la gran bondad, la maravilla de felicidad que ahí se va a ver. Ya está realizado. ¿Qué se necesita? Creerle. Dice San Pablo, Romanos 3, 23, 26, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Escuchen, pero son justificados gratuitamente por Dios, en virtud de la redención realizada en Jesucristo. Escúcheme lo que le voy a decir. La justicia de Dios no es la venganza de Dios.
No significa que Dios nos esté esperando para que nos equivocamos, para que vivamos en el pecado, para que seamos infieles, para señalarnos con el dedo y aventarnos al infierno. No significa que Él nos da la gracia para salir del pecado, que si nosotros creemos y aceptamos su salvación, estamos salvados. Significa que no nos salvamos por nuestros méritos, que no nos salvamos por ellos, pero no nos podemos salvar sin ellos. Jesús ya nos salvó. Basta que metamos la mano de la fe en el corazón traspasado de Cristo, buen pastor, y de ahí saquemos las gracias para salvarnos. Mire, esta es la gran diferencia con las demás religiones. En las demás religiones hay un camino de asepsis, un camino de perfección para llegar a la iluminación, a la salvación, a cuántas cosas. Con nosotros no. No empieza diciéndonos qué se necesita para salvarnos. No. Dios, Jesús, el Señor, ha llegado a nuestra vida y nos ha dado la salvación. Y entonces la conversión nuestra es una consecuencia, no una condición. Y ahora sí estamos pisando sobre firme. Yo me convierto no porque necesite salvarme, porque ya Jesús me salvó. Yo me convierto porque Jesús ya me salvó, porque he experimentado su amor, porque me he encontrado con Él. Y al encontrarme con su amor, con su salvación, con el perdón de los pecados total, entonces quiero más. Y si yo me encontré con ese Jesús que libera, que sana, que ama, que hoy te toca a ti, que hoy te salva, entonces, hermano mío, yo quiero vivir como Él vive. Y eso es aceptar la salvación. No solamente decir, ya creo y ya. No, es aceptarla por la fe y vivir como Jesús vive. Y de hecho, esto es la justificación, esto es la salvación, el perdón total de los pecados. Déjeme decirle algo, déjeme platicarle una experiencia maravillosa que el Señor me permitió vivir. Yo pertenezco a una familia muy grande y creo que muy privilegiada, porque mi papá y mi mamá fueron un hombre y una mujer extraordinarios, llenos de amor. Fuimos 12 y a los 12 nos esperaron con un gozo inefable, con un amor increíble. Déjeme decirle que duraron 56 años casados y nunca papá fue infiel. Y no solo eso, sino que en 56 años, o cuando menos la vida que yo viví con ellos, nunca los oí pelear. Mi mamá fue una mujer increíblemente hermosa. ¿Sabe? Ella murió el día 24 de diciembre de este 2012 a las 9 de la noche. Estábamos iniciando la cena de Navidad cuando nos hablaron por teléfono mis hermanos. Yo vivo en Guadalajara, mi mamá vivía en Autlán, donde antes estaba el padre Pepe, y mis hermanos vivían allá. Y como a las 9:15 nos hablaron y nos dijeron, vamos a llevar a mamá al hospital porque se agravó su enfermedad. Entonces dejamos todo lo que estábamos haciendo, cena y todo, y dijimos, en este momento nos vamos para allá. 15 minutos, mientras estábamos recogiendo las cosas para irnos, llamó Alejandro, mi hermano, y nos dijo, no corran, ya no hay necesidad. Mamá murió. Pero, ¿sabes? Ese no fue el dolor más grande que yo tuve. Porque yo había vivido mi duelo ya a lo largo de estos 8 meses de enfermedad de mamá. Yo recuerdo que un día llegué y la vi triste, decaída, así como vulnerable. Ella que siempre fue una mujer extraordinaria, que nada la detuvo, ni siquiera la muerte del hombre que amó más de la vida logró batirla. Y ya fui, la abracé y le dije, mami, ¿por qué estás triste? ¿Qué tienes? Ella ya se sentía mal con esa enfermedad que le da a los viejitos, demencia senil, va perdiendo sus facultades. Me abrazó y me dijo, mija, dame un poco de mis recuerdos, dame un poco de mí misma. Ese día lloré mucho. Y me fui a misa. Y todas las lecturas empezaban a hablar, porque así es la palabra de Dios, de la cercanía de una madre con su hijo. Y yo empecé a gozarme, porque todo aquello hablaba de la belleza del amor de una mamá. Cuando el padre levantó la hostia en la elevación, yo pensé, mi mamá fue Eucaristía, porque se hizo como un pan y se dejó comer para nosotros. Nunca guardó nada para ella misma, ni siquiera la comida, nada.
Y recuerdo que cuando llegó la hora de la comunión, yo estaba llorando mucho. Y un coro precioso que estaba aquel día en la misa comenzó a cantar: nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Y yo sentí el amor de Dios que llegaba a consolar mi corazón. Y después de que me sequé las lágrimas, pensé en algo y dije: yo siempre le he dicho a mi mamá cuánto la amo y ella me ha dicho a mí, pero nunca he tenido un momento así explícito para pedirle perdón por las veces que fui hija rebelde en la adolescencia, por alguna vez que le hice una mentira, porque alguna vez le contesté mal, porque alguna vez no llené sus expectativas y ella nunca se enojó conmigo. Voy a decirle, yo le dije al Señor: Señor, dame un momento de lucidez, dame por favor la gracia de experimentar así explícitamente el amor de mi mamá. Y corrí a su cama después de misa, llegué y maravillosamente, providencialmente, mamá estaba tan lúcida como en sus mejores días. Llegó, me abrazó y me dijo: hija, qué bueno que veniste. Me senté junto de ella y le dije: mami, ¿cuánto me amas? Y con su manita ya así muy cansada me comenzó a acariciar la mejilla. Casi siempre cuando yo le preguntaba esto me decía: daría la vida por ti. Y ese día no. Me dijo: te amo cuanto puedo. Y luego le dije, así con mucha ceremonia, con mucho cariño, con mucho amor, con mucha reverencia, le dije: mami, ¿me perdonas por las veces que fui hija malagradecida? Por si alguna vez te dije una mentira, por si alguna vez yo no cumplí lo que tú querías que yo hiciera, porque no llené tus expectativas. Y luego volvió así, como extrañada, y con mucha naturalidad me dice: oye, espérate. Y le dije: ¿qué pasó, mami? ¿Cuándo fue eso? Imagínese el amor de una madre. ¿Cuándo fue eso? ¿Sabe? Así es la justificación de Dios. Usted se acerca al sacramento de la reconciliación y usted no le puede decir más al Señor más que perdóname, y el Señor derramará su sangre bendita que perdió en la cruz, que vertió en la cruz, el agua que salió de su costado abierto, y usted quedará purificado, tan limpio y tan santo como el mejor santo de todos. Cuando Él nos perdona como una mamá, perdona como mi mamá perdonó. Así es la redención, esta es la justificación. Ni siquiera se acordaba, así Dios ni siquiera se acordó. ¿Y cómo se va a acordar si en la cruz la oración de Jesús fue: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen? ¿Cómo su Padre no iba a escuchar esta oración? ¿Cómo? Pobrecito Dios cuando no le creemos. Pobrecito Jesús cuando no nos aferramos a su perdón, a la justificación de nuestros pecados, y entonces vivimos como Él vive, como Él vivió. Hermanos, es necesario permitirle al Espíritu Santo que escudriñe en el corazón y que Él nos convenza de la incredulidad, de la incongruencia de nuestro pecado, de nuestra poca fe. Pero veamos ahora el último aspecto de esta misteriosa cita tan preciosa que hoy estamos profundizando. Tercer momento de esta cita, acuérdense, Juan 16. Dice: el Espíritu Santo convencerá al mundo en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo será juzgado. Palabra de Dios. El príncipe de este mundo será juzgado. Y no solo juzgado, sino condenado. Se acabó el poder del demonio. Entonces, ¿por qué tenemos miedo? Ya no hay razón para el miedo. El juicio del príncipe de este mundo está emitido y es un juicio condenatorio. El demonio ha sido juzgado, ya no tiene poder sobre nosotros, a no ser que nosotros nos metamos en sus caminos, pero él ya no tiene poder. Pero yo no me quiero entretener aquí, porque el juicio de Dios también está emitido sobre Jesucristo, y este es un juicio de triunfo. Jesucristo, el Padre, ha declarado a Jesucristo triunfador de la muerte. Me encanta esta cita de San Pablo donde dice: ¿y dónde está tu victoria, oh muerte?
Y un poeta de mi tierra le añade, ¿y dónde está tu victoria, oh muerte, si ya va la resurrección entre las tumbas brotando? Déjeme decirle, el domingo de resurrección, el día en que Jesucristo fue juzgado y glorificado por el Padre, es así como cuando salimos improvisamente de un túnel oscuro y vemos una luz tan grande, tan hermosa que llena todo y ya no nos deja vivir nada, ya no nos deja ver nada más que esa luz que ilumina nuestra fe, que ilumina nuestra espiritualidad, que ilumina nuestra vida. Mire, cuando Lázaro salió del sepulcro, siguió viviendo igual. Cuando Jesús sale del sepulcro, no es lo mismo. Él se mortifica a sí mismo como Dios y como hombre. Sale vencedor de la muerte. Ahora Jesucristo ha ganado una vida nueva que nos ofrece. Mire qué lindo. Y en Caná, Él convirtió el agua en vino. En el sepulcro convirtió el agua nueva, fresca y hermosa de su vida en el vino vertiginoso de la salvación y de la vida nueva que hoy se nos ofrece. Este es Jesús y esto es lo que nos espera. Ahora sí, apláudale a Jesús con todas sus ganas, porque su triunfo es un triunfo de glorificación y de salvación. Déjeme decirle algo. Platicar una historia que es una metáfora, un cuento de una familia de joyas preciosas. El papá brillaba hermosamente. La mamá tenía reflejos rojos y rosas y azules. Y tenían un niñito pequeño, que no brillaba. Y siempre le decía a su mamá, mamá, ¿yo por qué no brillo? Lo mandaban a la escuela y como era distinto de todos los demás niños que brillaban, a ese pobre niño le hacían bullying. Entonces la mamá llegaba el niño de la escuela y le decía, mamá, se burlaron de mí porque yo no brillo, porque yo no soy igual que los demás. Y la mamá le decía, espérate, ellos tan solo son rubí, son perlas, espérate, llegará tu momento. Y después de algún tiempo, la mamá lo llevó con un joyero. Y por muchas horas el joyero estuvo trabajando sobre el cuerpo de aquel pequeño, tallando. Muchas veces tuvo que gritar, muchas veces le dolió, muchas veces sintió el cincel que lo estaba modelando. Pero después de muchas horas, la mamá lo tomó de la mano y lo llevó al espejo. Y él se quedó asombrado y dijo, ¿quién es este? Soy yo. Era un diamante maravilloso, de muchos quilates, que aquel joyero, a base de dolor y de empeño y de sacrificio y de tallarlo con una cosa y con otra, le había quitado las cosas, las manchas, y ahora lo había dejado brillante y perfecto. Y la mamá, entonces el niño le pregunta, ¿pero qué era eso? ¿Por qué yo estaba tan feo y ahora estoy tan brillante? Y la mamá le dijo, es que a veces lo que nos rodea nos llena de cosas sucias que no nos permiten brillar con el brillo con el que Dios nos creó. Pero hoy has brillado porque aquí se ha cumplido una obra de redención. Redención quiere decir recreación. Hoy tú eres ese diamante de muchos quilates. Y el Señor te ha traído aquí porque quiere hacer contigo estas tres cosas misteriosas que el Espíritu Santo nos ha marcado este día. Primero, convencerte de pecado, convencerme a mí. Segundo, te llama a vivir en la justificación de nuestra fe, la salvación que hoy se te ofrece. Y tercero, el juicio de Dios sobre Jesucristo, que es nuestra herencia. Nosotros, como Jesús, resucitaremos. Cierra tus ojos. Cierra. Y vayamos a preguntarle al Espíritu Santo, a decirle al Espíritu Santo, Señor, aquí estamos, con el corazón abierto para recibir la palabra, para permitir que llegue la fe, que llegue el amor, que llegue la vida nueva. Ayúdanos, Señor Espíritu Santo, a descubrir, aceptar si estamos
¿Y en qué grado estamos? En este pecado de increencia, de incredulidad. Aquí estoy, Señor. Yo no sé si mi vida es congruente o no lo es. Ayúdame a descubrirlo. Porque muchas veces me engaño a mí mismo pensando que creo, que espero, que soy. Y hoy quiero comparar mi vida con la fe que digo tener. Aumenta mi fe. Aumenta mi capacidad para ser congruente con lo que pienso, con lo que amo, con lo que digo y con lo que soy. Señor Espíritu Santo, si aquí hay algún hermano, hermana, que ha pasado o está pasando por un momento terrible de crisis, por una enfermedad, un cáncer, si hay alguien que ha pasado por el dolor, por un problema económico, por la rebeldía de los hijos, por la traición y el desamor de los demás, por la muerte de un ser querido. Y hemos sido rebeldes y te hemos gritado porque no entendemos tus caminos. Hoy, Señor, ven a sanar el corazón. Ven a llenarnos de tu presencia inefable y amorosa. Y ayúdanos a decir como dijo María: he aquí el esclavo, la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Te entrego, Señor, este dolor. Te entrego este duelo que no he terminado. Te entrego, Señor, mi familia destruida, mi corazón herido, mi economía hecha pedazos. Mira, Jesús, cómo he reaccionado con odio, con rencor, con resentimientos para los demás y a veces hasta contigo. Y he dicho que eres malo y que no me amas, porque no has hecho lo que yo creía que estaba bien. Hoy quiero dar un paso en la fe y madurar mi fe y dejar atrás el pecado de increencia para abrirme a ti, para saber que tú eres el Señor de mi vida, para regir mi tiempo, mis sentimientos, mis acciones, mis decisiones en ti. Sáname, Jesús. Sáname de este pecado, perdóname y sáname. Dios Jesús, ayúdame a dar un paso en la fe, cuyo paso estaré agradecido para toda la eternidad. Quiero creer que ya nos salvaste, que ya me salvaste, que diste tu vida por mí. Quiero, Señor, convertirme a ti como consecuencia de la fe en ti, en tu salvación, en tu justificación. Y ahora, Señor, te entrego mis miedos, te entrego, Señor, mi incapacidad, este caminar que pienso hacia la muerte, para que conviertas mi vida en una esperanza de resurrección, donde con Cristo heredaré la gloria y la glorificación. Y todo esto te lo pido, Jesús, por tu Madre Santísima, a quien amas con tanta ternura. Y por eso hoy le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén. Y ahora se aplauda cuando quiera. Pero vamos, déjenme decirles algo antes de pasarle el micrófono a quienes les van a dar las siguientes indicaciones. Miren, el padre les decía al principio de su tema que estamos llamados a evangelizar, y hay muchas maneras de evangelizar. La más obvia es predicar, pero también evangelizamos con el testimonio de vida.
con lo que Dios ha hecho en nosotros. Y esos testimonios de vida se pueden proclamar de muchas maneras, platicando lo que Dios ha hecho en mi vida, pero también hablando de otras personas a quienes Dios ha tocado. Y hoy quiero compartir con ustedes un sueño que se ha hecho realidad. Yo siempre, el Señor me ha permitido caminar por muchos lados, predicando por muchas partes del mundo, inclusive, y he visto muchas personas hermosas, preciosas, a quienes el Señor les ha tocado la vida y las ha cambiado radicalmente. A muchos de ellos les ha dado la sanación y la sanación interior, que es lo más importante, y a otros la sanación física, y a otros les ha resuelto la vida familiar. Entonces yo le decía al Señor, Señor, permíteme compartir con tu pueblo estos testimonios, estas historias verídicas, preciosas que tú me has compartido. Y el Señor me permitió escribir 3 libritos, que son los 3 colecciones de testimonios, y con los que usted puede evangelizar. Estos 3 libros tienen, cada libro tiene 30 testimonios o 33 o 32 testimonios distintos, todos verídicos y todos preciosos, tienen una letra grande y bonita. Yo les sugiero que los compre para 2 cosas, para evangelizar y para regalo, para que las demás personas piensen, si lo pudo hacer otro con Dios, con otro lo hace conmigo. Le voy a platicar un poquito de cada libro. El primero que escribí se llama Cuando las palabras no bastan. Es un libro hermoso que ha llevado mucha bendición. El primer testimonio de aquí es cómo Dios convierte el corazón de mi esposo, que era una piedra y no creía en la Eucaristía. Luego vienen otros muchísimos testimonios preciosos de verdad. Y el último es de cómo Dios me hace predicar, cómo me preparó para predicar desde que era una niña y cómo me hace pedirle que mi última palabra sobre esta tierra sea hablando de Él. Entonces es un libro muy hermoso que se le recomiendo. Se llama Cuando las palabras no bastan. El segundo libro que me permitió escribir tiene un nombre precioso, se llama Quiero Vivir. No te imaginas la bendición y la sanación que ha llevado este libro. Recuerdo, por decirles un testimonio rapidísimo, una chica de 17 años que se embarazó, entonces se fue a su casa a traer sus ahorros para abortar. Y cuando iba saliendo de su casa, vio encima de la mesa este libro que su mamá había comprado. Y el pastor vio y dijo, quiero vivir, se detuvo y dijo, es el grito de mi hijo que me dice, quiero vivir. Hoy los abuelos están encantados con la nieta, se acabó la recriminación, todo el mundo pudo entender aquel embarazo y es una chica realizada que ya se casó y tiene otros 2 bebés. El primer testimonio es de un sacerdote a quien Dios convirtió, pero precioso. Y el último es el testimonio que más lágrimas me ha costado después de 30. Es cómo Dios me sanó de la muerte de mi papá, del duelo de mi papá que solo duró 24 horas. El último testimonio, que es un panecito apenas salido del horno, se llama El Padre los ama. Y este tiene unos testimonios hermosos, particularmente de adolescentes, de chicos con los que yo trato todos los días. El último es un testimonio precioso de cómo el Señor nos llevó a ponerle nombre al programa que teníamos en la tele, de un joven que murió y en el velorio, en el funeral, su mamá, en vez de llorar porque conocía al Señor, hizo una fiesta porque las puertas del cielo se habían abierto para su hijo y él cantaba, ella cantaba ese canto que nosotros hemos cantado muchas veces, del padre que abre las puertas y le dijo, hijo, vuelve a casa, padre, estamos de fiesta por eso. Entonces se los recomiendo. Cada librito, fíjense bien, lo venden ahí con donde están los frailes del Padre Lupe. Cada librito vale 70 pesos, pero usted dígale, si compro los 3, me los dejas en 200. Usted va a llevar un buen regalo a quien lo necesite. Que Dios los bendiga y nos vemos al ratito en la hora santa, ¿de acuerdo? ¿Cómo se sienten? ¿Seguros? Muy bien. Pues vamos a pasar al momento de los comerciales, ¿no? En un